Pues muy buenas tardes a todos y todas, desde la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la Jefatura del Proyecto de Innovación Docente. Les damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta quinta y última sesión del tercer ciclo de reflexiones después de la pandemia. Nuevos horizontes para la educación desde la psicopedagogía. Y bueno, este ciclo de webinars ha estado enfocado en brindar las tendencias de la psicopedagogía y el desarrollo humano, así como las adaptaciones, recursos y nuevas miradas que se han generado, así como bueno, las nuevas tendencias a raíz de la pandemia en el ámbito educativo. Estos ciclos de conferencias y webinars nos permiten reflexionar sobre temas de innovación educativa y pues surgen eso con la inquietud de seguirnos formando y capacitando en la docencia. En este trimestre hemos vuelto a la modalidad presencial y bueno, vamos explorando nuevas modalidades, ¿no? Modalidades híbridas, modalidades mixtas y bueno, la tecnología nos permite estar en contacto y en comunicación. Y pues en esta quinta y última sesión de este tercer ciclo de webinars, cerramos el ciclo con broche de oro, con el tema Cultura del Encuentro, encontrar alumno donde está, estrategias cognitivas para alumnos con dificultad en el aprendizaje. Y al finalizar, los participantes contarán con elementos para entrar en diálogo con los alumnos y encontrarlos en donde estén, analizando las causas del rezago educativo y brindando posibles soluciones y estrategias para acompañar y apoyar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje. La tallerista de esta tarde es la doctora Nancy Picasso Villaseñor. La doctora Nancy es doctora en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, grado obtenido en la Universidad de Anáhuac, México. Es maestra en Pedagogía y licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los grados obtenidos con mención honorífica. Tiene una especialidad de Planeación y Evaluación de Instituciones Educativas por la UNAM y un diplomado en Periodismo por el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa. También tiene una licencia que la acredita como locutora por parte de la Dirección General de Radio y Televisión Educativa de la SEP. Tiene una experiencia de más de 25 años como docente de licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en donde es profesora de asignatura definitiva por concurso de oposición en las materias de Fundamentos y Perspectivas Curriculares y Administración y Gestión Educativas, ambas en la licenciatura en Pedagogía. También a nivel posgrado tiene más de 15 años de experiencia impartiendo cátedra en programas de maestría y doctorado en la Universidad La Salle, Universidad Anáhuac, México, la Universidad Veracruzana, la Simón Bolívar, entre otras. Y pues ha impartido varias materias, entre ellas diseño y evaluación curricular, administración y gestión educativa, diseño de proyectos, entre otras. También a nivel profesional se ha desempeñado en diversos cargos académico-administrativos en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, así como en la Universidad de Anáhuac, México. Y pues es consultora independiente, también capacitadora de diversos cursos y talleres. Y bueno, sin más, les dejo con la doctora Nancy, a quien agradecemos mucho, doctora, su presencia aquí en esta tarde y también todo lo que nos va a compartir. Pues bienvenida. Sí, no, pues muchas gracias. Muchas gracias. Quiero especialmente agradecer al maestro Joaquín Hernández de la Dirección de Innovación Docente, desde luego a ti, Marta Sofía Solís, la invitación a este ciclo de webinars y desde luego a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Primero agradecerles por su tiempo, por compartir con nosotros su valioso tiempo y reconocerles que pues están seguramente conectados aquí porque la mayoría estarán vinculados a la docencia o a las actividades educativas y pues eso implica que estamos ocupados, ¿verdad?, en pensar cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes y a partir de ello, pues cómo podemos mejorar a nuestro querido México, porque creo que todos queremos poner un granito de arena para que esto se pueda mejorar. Y bueno, pues muy honrada de participar con la Universidad Autónoma Metropolitana y especialmente con este plantel de Coajimalpa. Y me voy a permitir compartirles pantalla para que podamos ir platicando y a la vez que vamos platicando, pues vamos ilustrándonos un poquito, ¿verdad? Para que siempre es como más motivante ver
algunas diapositivas que nos van dando apoyo a lo que estamos platicando el día de hoy. Y comentarles que si con el permiso de ustedes voy a tratar de compartirles algunas cosas, algunas ideas sobre este tema y si gustan ir pensando sus preguntas o anotándolas para que al final pues podamos interactuar con todo gusto con ustedes y compartiendo puntos de vista. Bueno, pues como ya nos decía la maestra Solís, pues este webinar habla especialmente sobre esta cultura del encuentro, encontrar al alumno donde está. Y vamos a compartir algunas ideas de cómo podemos apoyar al estudiante, pero voy a empezar un poquito con ideas contextuales que son fundamentales para que entendamos lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues desde luego yo me voy a situar en un contexto en el cual estamos pensando que se abarca desde el año 2019, que empezamos a vivir este tema de la pandemia, hasta nuestro año 2022, que ya casi está por concluir, y que bueno, pues la verdad es que nunca nos imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo con una circunstancia tan intensa y tan impactante como fue una pandemia. Aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de, por ejemplo, la imagen que está arriba a la derecha de la pantalla, pues es una imagen de Perú, en alguna región donde pues están ellos sepultando algunos cadáveres, seguramente de personas que, bueno, que murieron o fallecieron a causa del COVID-19 o a causa de complicaciones por esa circunstancia, ¿no? Ciertamente durante todo el tiempo y en todo el mundo la gente nace y muere, pero ante una pandemia de esta naturaleza, pues esto fue todavía más impactante y de mayor nivel y nos ha impactado y afectado a todos, ¿no? Otra de las imágenes que tal vez todos tengamos en la memoria es ver las calles del mundo, ¿no? Las calles de diferentes ciudades del mundo totalmente vacías, ¿no? O sea, esto era realmente algo que jamás nos hubiéramos imaginado y que realmente esto haberlo vivido, habernos confinado en nuestras casas ha hecho que esta circunstancia sea única y que tiene impacto, obviamente, en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos, ¿no? Y bueno, y otra de las imágenes que vimos mucho fue también que a raíz de toda esta situación de la pandemia, pues comenzamos a tener un poco de más conciencia en todos estos procesos de sanitización de espacios y empezamos a ver personajes pues con trajes especiales, con trajes así muy impactantes y también, por ejemplo, quienes en algún momento tuvimos que ir a alguna cuestión médica al hospital o que no nos queríamos acercar, pero que teníamos que ir, pues también fue muy fuerte ver imágenes de personas que llegaban enfermas y que pues las aislaban, ¿verdad? En una serie así como de tubos de plástico, de acrílico para trasladarlos a algún lugar. Entonces, todo eso pues es algo que vivimos, que lo vimos, que lo sufrimos y que de alguna manera ha impactado a nuestros jóvenes. Yo me voy a dedicar un poquito más a hablar sobre los jóvenes, aunque desde luego voy a hablar brevemente también el tema de los niños, ¿no? Que también desde luego tiene un impacto fuerte. Por supuesto que también los profesores tuvimos impacto, pero el día de hoy voy a hablar más de los estudiantes que de los maestros, pero sabemos que también nosotros tuvimos esta parte que nos afecta en nuestro sentir, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido el impacto de la crisis del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes? Pues obviamente, de acuerdo a un estudio de la UNICEF, en donde se indagó con muchos jóvenes en relación a qué estaba pasando con ellos durante la pandemia, porque la verdad es que seguimos en esta circunstancia de pandemia, claro, ya con otro nivel de intensidad, pero aún no hemos terminado con esta fase, ¿no? Y uno de los aspectos, pues, que más se presenta en los jóvenes es el miedo, la ansiedad y la depresión. La manera en cómo lo manifestemos y cómo lo trabajemos depende de cada uno. Hay jóvenes que seguramente lo manifiestan, lo dicen, pero también hay otros que guardan
esas sensaciones, esos sentimientos de miedo para ellos mismos, ¿no? Y eso en algún momento va a salir y va a provocar ciertas reacciones, ¿no? La ansiedad, pues, se ve también a diferentes niveles y a cada persona le puede haber tocado de manera distinta dependiendo de la circunstancia que se vive. Y pues no es gratuito pensar que la depresión pues es el mal del siglo, ¿no? El mal del nuevo milenio y que ya se venía diciendo desde antes, porque obviamente con toda la vorágine de vida que llevamos actualmente en las grandes ciudades, pues nos hace tener también miedo, ansiedad y depresión por muchas causas más, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto hay que tenerlo presente que les pasa a los jóvenes. De acuerdo con este estudio de la UNICEF que les estoy compartiendo para poderme apoyar en cifras, pues les puedo compartir que de acuerdo con este estudio, 1 de cada 2 jóvenes siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y otros se sienten menos motivados para realizar actividades habituales. Esto hay que tomarlo en cuenta porque definitivamente hay jóvenes que a lo mejor ya no encuentran la misma motivación que tenían antes para ir a la escuela, para estar estudiando la carrera que están estudiando. También de pronto toda esta circunstancia que hemos estado viviendo en estos años, pues es parte de el cambio que llevó a ellos en una rutina de, pues de vida, a lo mejor algunas actividades que les gustaba hacer ya no les encuentran un sentido o les da temor hacerlas o les da enojo, ¿no? También algunos jóvenes dicen, me robaron mi juventud, ¿no? No podía ver a mis amigos, ¿no? También tenemos ese otro sector de jóvenes que pues respondieron de una manera agresiva, molesta, diciendo yo quiero seguir viviendo mi vida, ¿por qué cierran los lugares? No podían entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada y pues es de alguna manera hasta cierto punto lógico, ¿no? Particularmente, por ejemplo, este estudio dice que en el caso de las mujeres jóvenes, quienes han estado enfrentando dificultades particulares, por ejemplo, como estar al cuidado de los hermanos, de los hijos, de la familia en general, pues un 43% de las mujeres se siente pesimista y frente al 31% de los hombres que participaron en este estudio y que están en la edad de la juventud, ¿no? Obviamente creo que un poco tiene que ver por el tema de que las personas, las mujeres son un poco más sensibles, pero también a lo mejor por el asunto de que ellas pues pueden estar embarazadas, pueden tener descendencia y esta preocupación, ¿no? De que traemos nuevas vidas al mundo y que este mundo pues ya no está siendo tan bueno ni tan así como que no se ve un porvenir muy bueno, aunque hemos de decir que en todas las épocas hemos tenido, si no pandemias, ha habido guerras, ha habido crisis y va a seguir habiendo crisis económicas, sociales, culturales, a lo mejor alguna otra pandemia, en fin, tampoco es solo privativo de una época, no creo que todas las épocas tienen sus altas y bajas y la verdad es que debemos estar preparadas para ellos, ¿no? El 73% de los jóvenes encuestados han sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Pese a lo anterior, el 40% no pidió ayuda. Y esto es algo digno de ser considerado porque cuando tú no pides ayuda o ni siquiera sabes comunicar lo que estás sintiendo, pues esto puede tener una repercusión complicada en ti, en tu organismo, en tu vida, en lo que sientes y desde luego en tu conducta en la escuela y con tu familia. Cuando empezamos a regresar del confinamiento, cuando ya gracias a las vacunas, gracias a, pues también a la disciplina, ¿no? De la población o de la mayoría de la población que utilizaba el cubreboca, que utilizaba el gel, que se lavaba las manos, que guardaba más distancia con los otros, en fin, pues pudimos empezar a regresar a algunas actividades y luego fue con mayor intensidad y ahora pues ya estamos prácticamente casi igual que antes, aunque la mayoría de nosotros todavía seguimos usando o una
una parte seguimos usando cubreboca y siguiendo las medidas, ¿no? Pero hay un factor que se vio pues menguado y afectado, que es la cuestión económica. Desde luego, pues imagínense el haber cerrado durante meses, pues afectó a los sectores que ustedes ya saben, al comercio de alimentos, a los espectáculos, a muchos lugares donde en materia económica el 61.5% de los hogares de la Ciudad de México reportaron pérdidas en los ingresos, o sea, fue una gran mayoría. Y la gente que desgraciadamente estaba desempleada desde el 2019 y en el 20, pues obviamente al no poder salir a buscar trabajo y con toda esta circunstancia que se presentó, pues tuvo mayores problemas para conseguir el empleo. Y por otro lado, pues también ascendió un poquito el nivel de las personas que se encontraban desocupadas. El cuidado de niños y jóvenes en el hogar recayó principalmente en las mujeres, aunque no de manera total, pero sí de forma fuerte. Y bueno, y esto lo que nos está diciendo es que por eso tal vez se vean un poquito afectadas las mujeres, un poquito en una mayor proporción que los hombres, porque hoy en día, pues la verdad es que tanto hombre como mujer trabajan y contribuyen al hogar y de esta forma pues también estar a cargo de los niños que ya no iban a la escuela o a las guarderías, pues incrementó un poco la atención y la atención, ¿no? de estas mujeres, ¿no? Y la desocupación fue mucho más alta en el sector informal, porque pues obviamente muchas de las familias viven del comercio informal, de tener un puesto en la calle, de comida, o de vender algunas cuestiones fuera de casa y en el ambulantaje pues no pudieron continuar, ¿no? Por ejemplo, aquí les traigo una gráfica en relación al tema educativo, haciendo la pregunta, ¿quién se encargó de ayudarles en las clases y tareas escolares durante la cuarentena? Y bueno, pues ustedes se dan cuenta, el 59% de los jóvenes respondió que las mamás son las que se dedicaban a ayudarles, el 5% decían que era el padre, el 18% decían que la madre y el padre por igual, o sea, ahí había este apoyo de ambos. El 12.7 dice que otras personas, que podrían ser, pues, no sé, los hermanos, los abuelos, a lo mejor alguna persona que estaba al cuidado de ellos. El 6.5% dice que nadie los acompañaba ni los ayudaba. Y entonces, bueno, pues esto nos da también una panorámica de cómo se estaba presentando la situación en el apoyo, ¿no? Además de que hay otras circunstancias que rodean la situación en el hogar, si los jóvenes vivían en un hogar armonioso, sin violencia, si todos estaban más o menos con la tecnología de apoyo, o si se encontraban varias personas en el hogar y además de eso, pues con alguna situación complicada de comunicación o de relación en el hogar, pues eso va complicando el panorama. Entonces, en relación a la educación, quisiera decir algunas cosas, ¿no? Esta situación que estamos viviendo aumentó el estrés tanto en los profesores como en los estudiantes, ante la situación de pues, no estar preparados para responder a esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, los profesores, obviamente también tuvimos estrés porque a pesar de que somos de los pocos profesionistas que tuvimos la fortuna de no tener interrupción, al menos total, en nuestras actividades, porque pudimos continuar trabajando, pues eso nos dio cierta tranquilidad de que no íbamos a perder nuestro empleo, pero nos generó mucho estrés porque ahora lo tenemos que hacer de una manera diferente, ¿no? Entonces, la mayoría no estábamos acostumbrados a conectarnos como lo estamos haciendo ahora ustedes y yo. Y bueno, pues el problema de aprender y de aprender en diferentes plataformas, de aprender con diferentes recursos, eso también nos dio estrés a los profesores. Y en el caso de los estudiantes, pues creo que el principal estrés fue, desde luego, también algunos problemas para poderse conectar, para poder trabajar las tecnologías, pero creo que en el caso de ellos fue más impactante el no poder ver a sus compañeros, el no poder estar pues en sus actividades normales, el no poder ir a la escuela, el perder ese proceso de socialización y esa posibilidad de estar
también pues con sus amigos, ¿no? Esto de no estar preparados ante las circunstancias después del confinamiento y al regreso en las aulas, pues también nos ha generado estas situaciones estresantes, ¿no? Los jóvenes se enfrentan a la incertidumbre. ¿Qué sucederá en el futuro? La verdad es que siempre hemos tenido ciertos grados de incertidumbre porque nadie sabe cómo va a ser el futuro, ¿no? Pero cuando las condiciones ambientales, las condiciones contextuales son más o menos buenas y se mantienen así por un buen tiempo, pues tendemos a pensar que el futuro va a ser más promisorio, va a ser bueno. Sin embargo, pues ahora los jóvenes al tener todo este panorama que estamos platicando, más las circunstancias complicadas que se viven en la cuestión económica, en cuestión política, en cuestión social, pues puede hacerlos dudar, ¿no? De pensar que va a haber un futuro bueno. Y entonces, pues hay que trabajar con ellos en eso, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Pero saber que ellos están con esa desesperanza, ¿no? Los estudiantes perciben la gran responsabilidad que implica el autoestudio y la perseverancia que implica ello para obtener éxito. Creo que también, a pesar de que las instituciones educativas han ido cambiando modelos, han ido progresando y han ido teniendo adelantos, creo que sí hemos todavía hecho mucho el trabajo hacia los jóvenes como un poquito más receptivo, ¿no? Como que ellos son los receptores, el maestro es el que trabaja mucho, la institución es la que trabaja mucho por brindarles un buen espacio, por darles buenos planes y programas de estudio, por ofrecerles actividades, por darles una formación más actualizada. Y de pronto como que el estudiante no se da cuenta que él también tiene que desarrollar esta capacidad de autoaprendizaje o autoestudio, no porque el profesor no vaya a estar ahí, sino porque hoy en día se requiere también que él estudie y trabaje sobre sus materias por su cuenta para que pueda complementar lo que se ve en las instituciones educativas. Entonces, esta parte también es algo que ya les platicaré que vamos a tener que trabajar más. En el caso de los niños, la situación puede cambiar, pero también los niños se han visto afectados, también dependiendo del contexto del hogar y de la familia que ellos tienen. Puede ser mayor o menor el apoyo, el cariño, la protección que tengan y en un momento dado también los niños tienen miedo, también sufren ansiedad, también les da temor y también nosotros tenemos que hablar con ellos y decirles la realidad, decirles que puede haber cosas que no estén saliendo bien, pero que hay posibilidades de hacer algo para protegerse, para apoyarse, para ayudarse y que la vida sigue teniendo caminos importantes, ¿no? También tenemos que aprender a trabajar con los niños, estos niños que se volvieron un poquito retraídos, que tenemos que trabajar con ellos mucho la sociabilidad con otros niños, el que puedan volver a tener confianza en salir, en estar, en volverse a concentrar en la escuela. Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues ya lo dice este famoso periódico de Washington Post en uno de sus titulares, ¿no? Decía, se necesita más que cloro y gel sanitizante para un regreso a clases. Y vaya que esta frase es muy cierta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cuando estamos regresando a las aulas y ya cumplimos pues casi un año de este regreso a las aulas, en algunos casos, en otros llevamos un semestre, en otros estamos con una circunstancia híbrida, pues encontramos comportamientos alterados en los estudiantes, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Por ejemplo, esto lo he platicado con colegas de diferentes instituciones educativas públicas y privadas. Y bueno, hice una revisión de las investigaciones que se han hecho sobre el tema y nos damos cuenta que estos son algunas de las cosas que se están presentando, ¿no? Problemas de motivación y concentración. Sí, o sea, hemos encontrado estudiantes pues que se encuentran sentados ahí en el salón de clase, pero que se encuentran desganados, así como que están ahí, pero pues si pudieran no estar, no estarían, les falta concentrarse. De hecho, por ejemplo, algunos de los que profesores que ya estamos en las aulas, que ha sido, por ejemplo, mi caso, yo me he dado cuenta que ha disminuido
la cantidad de estudiantes que tenemos en las clases, ¿no? Mientras que podíamos tener a lo mejor un grupo de 40, 50 estudiantes, ahora tenemos grupos de 25 hasta de 17, o sea, sí se ha visto un poco de ausencia al regreso y de rezago seguramente de algunos que no están ahí, ¿no? También presentan problemas de conducta. Muchos colegas han comentado que, bueno, que siempre ha habido problemas de conducta en las escuelas, pero ahora se empiezan a exacerbar problemas entre grupitos, ¿no? Como que se empiezan a atacar los estudiantes, empiezan a estar mal y se juntan con otros, hacen el bullying a otros. Esto ha pasado en otras épocas, pero hay que pensar que también esta situación de contexto de la pandemia que estuvimos platicando hace rato, sí puede llevar como una consecuencia de que los jóvenes que no están resolviendo bien sus miedos, sus temores, sus problemas, sí se pueden ver reflejados en una conducta y en una conducta en la cual dicen, pues si yo estoy mal, pues entonces tú estás peor, o si yo no me siento bien, atacan al otro y esto puede ser de manera consciente o inconsciente, ¿no? Entonces tenemos que estar un poco atentos a trabajar y a observar cómo es el comportamiento de los estudiantes y apoyarlos, ¿no? También algunos jóvenes pueden estar enfrentando emociones intensas de tristeza y angustia. Y el problema es que no nos lo dicen, o y no se lo dicen a nadie, o se lo guardan, o no saben siquiera qué es lo que están sintiendo, ¿no? Entonces también ante situaciones más complicadas, pues nosotros tenemos que estar atentos para poder canalizar a estos jóvenes, a estos estudiantes, ¿no? También existen sentimientos de felicidad y de esperanza, porque también hay jóvenes que sí pudieron sobrellevar bien esta situación, que se vieron entusiastas al regreso a clases, que están tratando de volver a conquistar su vida como la tenían. Y entonces, pues también hay jóvenes que sí se sienten felices, que sí ven el mundo con una esperanza buena y que, bueno, son una parte de estos jóvenes que nosotros tenemos, ¿no? Y desde luego también se intensifican las emociones de cada estudiante. Estas situaciones que estamos viviendo, pues hacen que a lo mejor a veces se exacerben nuestras emociones y en este caso, pues las de los jóvenes, ¿no? Perdón. Estas situaciones que estamos platicando ahorita nos llevan a hacer varias reflexiones, que es aquí donde yo quiero que ustedes pues analicen si realmente estamos viviendo esta situación, ¿no? Ustedes se han de acordar, los profesores se han de acordar que en el año 1995, que ya tiene bastante tiempo de esto, sale un libro editado y publicado por la UNESCO que se llama La educación encierra un tesoro. Y en ese libro la UNESCO hablaba de cómo teníamos que preparar a los estudiantes para el futuro. Y nos hablaba de que los teníamos que preparar en relación a la incertidumbre, a la resolución de problemas, a que fueran gente más flexible, que fueran gente pues con una idea de futuro más positivo, en fin, ¿no? Y bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta que yo creo que lo que estamos viviendo ahora nos está diciendo que no hemos preparado a los jóvenes para la incertidumbre, que no somos flexibles ni adaptables, ¿no? Que ellos no son flexibles ni adaptables, ¿no? O sea, el hecho de, y bueno, y a lo mejor también algunos de nosotros, ¿no? Que yo conozco profesores que cuando supieron que la educación iba a ser así por un tiempo, dijeron, ¿saben qué? Yo ya me jubilo de una vez, o yo ya no doy clases, y bueno, y eso no habla muy bien de que nosotros no sabemos adaptarnos y ser flexibles a las circunstancias que se nos presenten, ¿no? Definitivamente no se les ha preparado para responder a situaciones críticas, no han aprendido a responder con creatividad ante los problemas, probablemente no sepan manejar sus emociones y no han desarrollado este sentimiento de comunidad, de comprensión sobre el otro, y no tienen la capacidad de establecer metas y continuar con ellas a pesar de los cambios del contexto, ¿no? Desde luego, no pretendo generalizar, ¿no? No podemos en este caso decir que todos los jóvenes piensan así o que todos los jóvenes pues presentan estas circunstancias, pero sí creo que es un momento de reflexionar qué tanto los hemos formado para estas situaciones que son
importantes y que pues que probablemente nuestra respuesta es que no los hemos formado del todo para eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al encuentro con nuestros estudiantes, ¿no? Desde luego, lo primero que hay que hacer, pues, es encontrarlos, ¿no? O sea, encontrarlos es como volverlos a ver, volverlos a sentir, volverlos a escuchar, volverlos a comprender, tratar de identificar qué cosas los traen y para eso les voy a platicar un poquito qué cosas podemos ir haciendo, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo les recomiendo hacer y es de lo más sencillo, es observar y escuchar. Estas cosas de observar y escuchar a veces no las hacemos porque a veces lo que hacemos es mirar y oír, pero no observamos y escuchamos. Entonces, es muy importante que nosotros lo hagamos y que ahora va a ser un buen momento. Yo sé que ahorita algunos de ustedes están cerrando un semestre, están terminando un trimestre o están ya un poquito en la recta última del tercer tercio del trimestre. Y entonces pronto, ya sea en enero o en febrero, van a estar iniciando una nueva clase con nuevos alumnos, ¿no? Entonces siempre es muy importante que en ese espacio del encuadre, esto que le llamamos el encuadre, que es los primeros días de clases, que normalmente son las primeras 2 clases que tenemos, pues cuando nos presentamos con ellos, ellos se presentan, eh, de alguna manera les comentamos qué vamos a ver en la clase, les damos el programa de la materia, les decimos cómo los vamos a evaluar. Yo digo que antes de que hagan ustedes todo eso, se tomen un tiempo para hablar en la clase sobre cómo se sienten, qué piensan del futuro, cómo pueden prepararse para un futuro ante acontecimientos como la pandemia y otros, ¿no? Que se pueden presentar. Estas clases no son pérdida de tiempo, ¿eh? Créanme que son necesarias porque aparte la labor que hacemos los profesores es formar personas. Y creo que formar personas y formar profesionales o personas como profesionales es una de las tareas más complejas que podemos encontrar. Entonces, es muy importante saber con quiénes estamos trabajando, con quiénes vamos a estar conviviendo todo ese semestre, ¿no? Y desde luego para ellos también saber con quién van a estar trabajando, quién es su profesor. Y aunque tengamos materias como, no sé, como biología o nosotros seamos los profesores de la materia de historia o de diseño o de arquitectura, a lo mejor alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero ¿en qué momento yo voy a hacer eso, no? Porque mi materia no tiene nada que ver con eso. No, yo creo que todas tienen que ver, ¿no? Porque finalmente todas estas carreras, por ejemplo, las que se imparten en la UAM, ¿no? O las que se imparten en cualquier otra universidad, pues ya sean de humanidades, de ciencias naturales, de ciencias sociales, carreras como sociología, arquitectura, derecho, medicina, pedagogía, todas esas carreras son importantísimas y debemos de hacerle decir al joven, es muy importante que tú estés estudiando porque si lo estudias, pues vas a aportar a ese futuro. Pero sí quisiera saber cómo te sientes y qué piensas, y es escucharlos. Y se van a sorprender ustedes muchas veces de que escucharlos les da una mirada a ustedes de quiénes son sus alumnos. Desde luego, ustedes no les van a resolver todas las problemáticas que ellos tengan, pero les ayuda a ellos poderlas externar. Y la respuesta que ellos pueden tener, pues es pensar, oye, qué padre que nuestro profesor se preocupe, que sepa, que se quiera enterar de qué es lo que estamos viviendo, de cómo nos sentimos y de cuando en cuando estaremos hablando sobre eso, ¿no? Esta acción va a reforzar en ustedes y en ellos el vínculo profesor-alumno, que es un vínculo fundamental para llevar una buena relación a lo largo de todo el proceso educativo, ya sea un semestre, un trimestre o todo el año o toda la carrera, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de un matrimonio, ¿no? Si un matrimonio no está edificado en un buen vínculo entre el hombre y la mujer o entre la pareja, si no hay ese vínculo, pues si no hay ese vínculo de cariño, de amor, de amistad, de reconocimiento, de apoyo, de solidaridad, va a ser un buen matrimonio, aunque tenga bajadas y subidas, ¿no?
lo mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un buen vínculo profesor-alumno, vamos a asegurar que el alumno tenga la confianza de acercarse para comentarnos cuando no está entendiendo algo, de saber que se puede comunicar con el profesor para, pues, afianzar más su aprendizaje, reconocerlo como un profesionista integral que se preocupa por ellos. Esto va a ayudar al joven a conocer su propio sentir, porque en el momento que lo comunica, que lo habla, es como ese proceso terapéutico que tienen los grupos de apoyo y que tienen las terapias, ¿no? Cuando muchas veces nosotros decimos, bueno, pero si lo único que hice fue comunicarme con el otro y a la hora de comunicarme, a mí me llega una claridad de qué es lo que está pasando. Entonces, por eso ayuda mucho dejarlos hablar y escucharlos, ¿no? Y también el de sus compañeros, porque a ellos les ayuda a no tener una idea de que, ay, pues yo creo que fulanito es un sangrón, o yo creo que sutanito se cree mucho, o yo creo que fulanito es un tonto. No, no, no debemos etiquetar. Sin embargo, a veces lo hacen y esta situación de poder escuchar a los otros les va a ayudar a tener como una tesitura más clara de con quién están conviviendo en el aula, ¿no? Sin embargo, les pongo ahí una alerta, ¿no? Un código rojo ahí. Ante estudiantes con problemas de salud mental y emocional, es importante canalizarlos, porque definitivamente ustedes no van a ser ni el terapeuta ni el experto que los va a ayudar a salir. Pero sí muy importante que si ustedes identifican una circunstancia fuerte en alguno pues de los jóvenes, sí hay que escucharlos. Por ejemplo, puede ser que algún estudiante se acerque con ustedes y de pronto les diga, oiga maestra o maestro, fíjese que pues la verdad es que yo me he sentido muy triste y la verdad yo ya no quisiera continuar con la carrera, creo que no le veo ningún sentido, ¿no? Entonces, cuando te diga algo así, platica con él y ofrécele también a lo mejor acercarse con los servicios que tiene la universidad de orientación y de apoyo, ¿no? Porque seguramente tú no vas a poder solo, pero sí ayudarlo, escucharlo en la medida de tus posibilidades, ¿no? Puede ser que a lo mejor alguien se acerque contigo y te manifieste que ha pensado en terminar con su vida, y bueno, que el hecho de que se lo diga, lo comunique con alguien, pues es un grito de auxilio, ¿no? Y les comentaba yo de observar, porque también a veces hay jóvenes que no se comunican hablando, pero que lo comunican con el comportamiento. Entonces, hay jóvenes que, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un estudiante mío bueno, que llegaba todos los días con una cachucha, la cachucha bastante abajo, con lentes de sol, en una clase diurna, o no, más bien en una clase casi nocturna. Y entonces yo de pronto decía, bueno, ¿qué pasa con él, no? ¿Qué pasa con este muchacho que todo el tiempo está como escondiéndose, como estando ahí y le pasaba yo, por ejemplo, algún ejercicio, me lo entregaba en blanco, ¿no? Entonces cuando me lo entregaba en blanco me decía, no se lo voy a entregar porque no lo hice. Y yo le decía, no, dame la hoja en blanco con tu nombre. Y yo le respondía en la hojita. Yo le decía, oye, fulanito, ¿no? Le ponía su nombre, no sé qué es lo que está pasando contigo, por qué no hiciste el ejercicio, pero me llama mucho la atención que nunca faltas a clase, ¿no? Me gustaría, no sé, tal vez no sea yo la persona indicada para que tú me platiques qué pasa, pero te animo mucho a que hagas los ejercicios de la clase. Y así poquito a poquito me fui comunicando con él, nunca me comunicó realmente qué es lo que le pasaba, pero empezó a hacer los ejercicios, a hacer los exámenes, entonces, bueno, creo que fue un pequeño adelanto. Entonces hay que observar y escuchar y en un momento dado, si nosotros no podemos hacer algo, canalizar. Otra de las cosas que también podemos hacer, que son parte de lo que yo les quiero pedir que hagan con este webinar, es mostrar a los jóvenes la importancia que tiene identificar las prioridades y el impacto de las acciones en su vida, porque cada acción determina una decisión. O sea, cuando tú decides no hacer algo, hay una consecuencia. Cuando tú decides hacer algo, hay una consecuencia. Cuando dices es que ni siquiera me levanté, ni siquiera lo intenté, hay una consecuencia. Entonces es muy importante que ellos adviertan y reconozcan la responsabilidad que tienen como actores de sus vidas, porque los que ya son jóvenes, pues ya, o sea, el papá los puede apoyar, el papá les puede brindar
también su escucha efectiva, su apoyo, pero ellos ya toman decisiones. Entonces es muy importante que ellos sepan, por ejemplo, una simple acción como no entrar a clases y quedarse afuera con el novio, con la novia, pues ok, lo puedes hacer, pero hay consecuencias, ¿sí? Entonces, es importante que ellos adviertan esta responsabilidad, prepararlos para la adversidad. Hay que decirles, miren, en la vida se te va a atravesar una pandemia, pero se te puede atravesar el divorcio de los papás, se te puede atravesar una crisis, se te puede atravesar que te despidan del trabajo, que no encuentres trabajo rápidamente, y entonces necesitamos que tú estés preparado para todo, ¿no? Y que identifiques qué es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Que tengas la calma para sentarte, para analizar la situación, que la escribas, que pongas cuáles son la situación, cuáles son los impactos, qué es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y cuál es el impacto de la acción y que hagas un plan de acción para salir de ello. Si nosotros les ayudamos a hacer eso, les estamos dotando de una competencia que los va a ayudar en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, creo que eso es lo que le llamamos, no le des el pescado, enséñale a pescar. O sea, no le des la solución, enséñale a buscar la solución. Y si tú le enseñas ese camino, cualquier cosa que se le atraviese, él va a usar ese caminito de reflexión, de análisis para poder salir adelante, ¿no? Esto puede hacer el profesor al tiempo que aborda los temas de su clase y puede pedir al estudiante realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, si eres un profesor de arquitectura, pues imagínate qué padre hablarles de cómo la arquitectura es importante en el mundo, qué cosas van a transformar el futuro con la arquitectura, qué problemas se pueden enfrentar en ese terreno y cómo lo podemos resolver. Y de paso puedes platicar sobre esto, ¿no? Sobre también situaciones personales que ellos pueden tener o profesionales en su despacho, en fin, ¿no? Esto lo puedes hacer si das clases en derecho, si das clases en pedagogía, en historia, lo puedes hacer y adaptar a tu carrera, ¿no? Y pedir al estudiante que haga pues esta reflexión, que es importante que reflexione, que razone, que establezca propuestas de acción y luego saben que también sería muy bueno que aprenda a hacerlo también en grupo, porque finalmente donde él va a trabajar, en muchas de las ocasiones va a trabajar con otras personas. Y también es importante que aprenda a escuchar a otros, o sea, que aprenda a llevar un análisis y un razonamiento grupal, que no es fácil, ¿eh? O sea, ustedes saben, cuando nosotros trabajamos en grupo, de pronto hay el que interrumpe, el que no escucha, el que se desespera, el que se enoja con los otros, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a los jóvenes a saber cómo llevar una relación de un análisis de un problema en grupo, en comunidad, porque finalmente eso es parte de las competencias que tienen que tener cuando ellos salgan al mundo laboral. Bien, otra de las cosas que tenemos que hacer con los jóvenes es restaurar la esperanza en el futuro. Fíjense ustedes que ya desde el año, no recuerdo exactamente el año, pero yo creo que debe haber sido como 2005, más o menos por ahí, comenzó a salir mucho este tema de la educación de la esperanza. Y hablaba de que tenías que apoyar a formar a los jóvenes en ese sentido de esperanza, ¿no? Miren, yo creo que, como dicen por ahí, la esperanza es lo que muere al último, ¿no? Y yo creo que como seres humanos, independientemente de las cosas que podamos vivir como esta pandemia, siempre tenemos que tener ese sentido de esperanza y de arremangarnos y de decir, vamos a trabajar porque vamos a salir de esta y esto es una oportunidad para fortalecernos. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho el pensamiento positivo, tenemos que decirles que en todas las épocas habrá situaciones complicadas, pero también habrá tiempos buenos y que los jóvenes deben saber que hay un futuro, que tiene una parte que puede edificarse, que ellos pueden construir para tener un escenario mejor. Aún en un escenario catastrófico donde digamos, ya los seres humanos echamos a perder la tierra y ahora tenemos un clima fatal y todo, aún en ese clima fatal, podremos hacer algo y podremos seguir viviendo. Entonces, creo que sí es muy importante restaurar en los estudiantes la esperanza de futuro, porque tampoco nos podemos sentar y decir, no, pues ya, el futuro
va para abajo. Ya esperémonos sentados aquí a que lleguen, ¿no? No vamos a poder hacer eso. Entonces tenemos que enseñarlos a trabajar desde su trinchera, desde su profesión, desde su carrera, ¿no? Entonces resaltar el impacto que tiene su profesión en el presente y en el futuro y las posibilidades que pueden tener con ella. Ojalá que ninguno de los que está aquí presente haya hecho lo que han hecho algunos de mis colegas que yo he visto en algunas instituciones. Por ejemplo, fíjense ustedes, en alguna ocasión uno de mis alumnos me dice que un profesor les dijo, pues ya para qué estudian, si allá afuera no hay chamba, no hay trabajo. Bueno, es que eso nunca lo debes de decir, ¿no? Ni tampoco podemos decir, no, jóvenes, pues ya miren, estas carreras que ustedes están estudiando ya ni sirven, ¿no? Porque en el futuro ya ni siquiera se van a ocupar. Es muy cierto que sí, las instituciones educativas y los profesores y los directores tenemos que pensar cómo se tienen que ir transformando las carreras. Y es muy cierto que se están transformando y que algunas se van a quitar y van a venir otras. Pero lo cierto es que la universidad lo que tiene que hacer es dotar de competencias importantes para la vida profesional, que si a mí me cambian el escenario, por ejemplo, yo que soy pedagoga o que soy experta en liderazgo, decir, a ver, ya nos cambiaron el escenario y ahora estoy dispuesta a cambiar yo también para salir adelante con este nuevo escenario. Fíjense ustedes que yo siempre me he imaginado que es un poco como dotar a los jóvenes como de una mochila. Es como cuando tú mandas a tus hijos a la escuela y los llevas con la mochila y el lunch y la chamarra, ¿no? La chamarra por si llueve y hace frío, el lunch por si te da hambre, tu cantimplora por si te da sed o tu botellita de agua y tu mochila con todo lo que necesitas por cualquier cosa que se te vaya a atravesar. Bueno, pues ¿qué creen? Que debemos dotar a los jóvenes de esa mochila para que ellos en su mochila saquen cuando se les ofrezca, digan, en esta situación voy a utilizar esta herramienta. En esta situación voy a utilizar este recurso. Y van a ser esos recursos de conocimientos, habilidades, actitudes y los valores que van a estar muy edificados en ellos para resolverlo. Pero sí es cierto que tenemos que restaurar en nosotros y en ellos esta esperanza del futuro. Bien, otra de las cosas que también tenemos que hacer es trabajar en contribuir al desarrollo de competencias que impliquen la comprensión de situaciones problemáticas y su resolución. Miren, hace poquito participé en un estudio que se hizo con empleadores y en ello les preguntamos a los empleadores cuáles eran pues digamos que como las competencias o las habilidades que ellos consideraban que deberían de tener los jóvenes y los futuros profesionales, ¿no? Los que iban a llegar a trabajar con ellos. Y bueno, les puedo decir que el 80% de los empleadores dicen, necesitamos gente que sepa resolver problemas, no que me traiga más problemas, ¿no? Y entonces recuerdo mucho el caso de un empleador que nos decía, es que miren, a mí no me sirve de nada una persona que tiene un diploma, que tiene un título, pero que no se sabe llevar con los demás y que todos los días sus compañeros se quejan de él, ¿no? Entonces yo no quiero gente que me traiga quejas, quiero gente que me traiga soluciones. Y nos hablaban mucho sobre esta incapacidad que tenían de los profesionales más jóvenes, no todos, vuelvo a decir, no podemos generalizar, de que pues, se les enfrentaba alguna situación así anómala o complicadita por chiquita que pareciera, y pues ya no, ya como que esto ya no funcionaba, ¿no? Entonces, necesitamos poder dar solución a los conflictos y para ello necesitamos que los estudiantes tengan estas competencias que les permitan resolver problemas, además de manera creativa, para que sean impulsores de cambio, para que tengan la oportunidad de fortalecer ideas, de ofrecer ideas dentro de los lugares de trabajo y formar un pensamiento más crítico que les permita analizar toda la situación y poder decir qué es lo que podemos cambiar. Si nosotros formamos esta posibilidad en los estudiantes, no solo la vamos a poder pasar mejor en el salón de clases, sino que vamos a tener mejor escenario en nuestro país, porque va a ser gente más preparada para dar soluciones, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de cómo soluciona los problemas la policía o cómo los resuelve el alcalde o cómo los resuelve el presidente, ¿no? Bueno, pues
formemos gente que tenga ya estas competencias que nos permita tener escenarios diferentes, ¿no? También otra de las cosas que les sugiero hacer es trabajar el contenido de sus cursos, de sus materias, propiciando dinámicas grupales, en donde los estudiantes reaprendan a comunicarse con otros. O sea, les digo, aquí el tema, y también esto nos lo dijeron los empleadores, por ejemplo, cuando hacen reuniones de trabajo, cuando les piden soluciones, me dicen, a veces tenemos gente muy brillante, pero esta gente brillante se va a aislarse a su oficina porque él lo quiere resolver solo. Y probablemente sí trae buenas soluciones, pero sería muy importante que pudieran también trabajar con el resto del equipo. Entonces, es importante que ustedes en su aula de clases les pongan en situaciones de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, para que ellos puedan aprender sobre la marcha y con la guía de ustedes cómo se pueden comunicar mejor, cómo pueden escuchar, cómo pueden aprender a escuchar el punto de vista de otros, cómo ellos pueden preparar su ponencia, ¿no? Han escuchado esa palabra cuando ponen en común. O sea, dicen, yo traigo una propuesta y que ellos sepan exponerla al grupo y escuchar también los puntos de vista sobre su propuesta y luego aprender a tomar una decisión por consenso. O sea, no solamente decir, pues yo voto por mi idea y el otro vota por su idea y pues no, así no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Entonces, aprender a tomar acuerdos, aprender a tomar decisiones y aprender a reconocer que mi idea, junto con la de los otros, también se enriqueció y que yo a su vez enriquecí la idea de los otros, ¿no? Esto propicia como docente el famoso aprender a convivir y a encontrar diferentes puntos de vista. También ayuda a que el joven desarrolle la tolerancia y la empatía, porque estas son de las cosas que también van a ayudar mucho en nuestro entorno contextual y, por ejemplo, en este tema de pandemia, pues la verdad que estas cualidades deberían o estas capacidades eran necesarísimas y siguen siendo necesarias. Bien, otra cosa que también les pido que trabajen, que yo creo que es bueno que lo trabajemos, es apoyarlos en la capacidad de resiliencia, porque eso nos va a permitir prepararlos para responder ante la adversidad, para recuperarse ante una situación anómala o una amenaza y evitar que esto se convierta en un desastre, ¿no? Acuérdense que la resiliencia, en esencia, como les puse aquí, es la capacidad de recuperarse, de sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad y de desarrollar competencia social, académica y vocacional, pese a estar expuestos a acontecimientos adversos, al estrés grave o simplemente a tensiones inherentes al mundo actual. Entonces, esto es muy importante. El ser humano tiene esa capacidad de ser resiliente, pero sí tenemos que aprenderla a trabajar. ¿Sí? Entonces, tenemos que ayudarle, hagan de cuenta que es como si nosotros la trajéramos ahí traemos esa capacidad, pero la tenemos que activar, ¿no? Entonces, hay que hacer ejercicios, hay que combinarlo con nuestras clases para buscar la manera de que el joven aprenda a desarrollar esa capacidad de resiliente, ¿sí? Esto lo estoy tratando ahorita con ustedes de una manera muy rápida. Muchas de las actividades que podemos hacer con ellos, y les hago aquí un comercial, hemos planeado aquí mismo con la UAM, el Coajimalpa, pues un curso que se va a ofrecer pronto, y ahí vamos a platicar un poquito sobre más estrategias, pero esto es importante que ustedes aprendan a trabajarlo y que lo hagan, y no solamente ustedes, sino sus colegas también, porque juntos podemos lograr más cosas con los jóvenes. Y bueno, otra cosa que tenemos que hacer y que no es gratuito, que hoy en día se hable mucho del desarrollo de habilidades socioemocionales. Trabajar la inteligencia emocional. Aprender a reconocer nuestras emociones y sentimientos para luego comprender de dónde vienen y poderlos controlar. Además, la inteligencia emocional también implica saberse relacionar con los demás, que esto es fundamental para la empatía y bueno, y esto es fundamental para la vida, para el matrimonio, para la familia, para los hijos, para los papás, para todos, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros también, si se puede, porque van a decir,
oiga, maestra, pues además de trabajar toda mi clase, todavía me pide que haga todo esto. Bueno, podemos poner nuestro granito de arena, pero las instituciones pueden ayudar a todos los profesores también y a sus estudiantes a desarrollar pues formas, actividades o tareas que contribuyan al tema de la inteligencia emocional, ¿sí? O sea, y trabajar también nosotros, también los profesores, porque cuántas veces, a veces los alumnos dicen, ¿no? No, pues es que este profesor no lo puedes interrumpir, ¿eh? Porque se lo interrumpe, se enoja. O así casi como, mírame y no me toques, ¿no? Entonces, los seres humanos somos muy complicados, tenemos que aprender inteligencia emocional, la tenemos que trabajar, porque si no la trabajamos, difícilmente vamos a poder, pues, edificar excelentes relaciones que contribuyan a darnos un éxito mayor. Entonces, esto es muy, muy importante trabajar con los estudiantes. Muy bien, voy a seguir compartiendo, ya casi voy al final para que si tienen algunas preguntas o si tienen alguna cuestión que compartirnos también ustedes, los podamos escuchar. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer es construir ambientes de aprendizaje agradables y motivantes. O sea, hay que apapacharnos los alumnos, los profesores. Miren, si no se pueden cambiar, porque obviamente el hacer ambientes así como el de la foto, pues implica mobiliario nuevo, mobiliario así muy de colores, muy bonito. Eso obviamente pues le toca a la institución y a lo mejor no todas las instituciones tienen la posibilidad de invertir en hacer un cambio en el mobiliario. Si ese fuera el caso y no podemos hacer cambio de mobiliario, lo que sí pueden hacer es cambiar la manera en cómo disponen los muebles en el salón. ¿Para qué? Para que el estudiante también se motive. ¿Sí o no a ustedes les ha pasado que cuando cambian la ubicación de los muebles en su casa, les cambia el panorama? ¿No? Ay, mira, ya se ve más luz, o me gusta más cómo se ve este sillón aquí, o me gusta más cómo se ve esta plantita, o le agregan algo de color, o pintan las paredes de otro color y cambian los muebles de alguna manera y cambia el ambiente. Hay que también buscar la manera de que el ambiente sea más agradable. Si existen algunos materiales dentro del salón, por ejemplo, en las primarias, ¿no? Que las maestras decoran. Bueno, no es una decoración, es una ambientación. Entonces, podemos cambiar un poquito el ambiente del aula llevando algunas cosas o de repente hacer a un lado las bancas y pedirle a los alumnos que lleven cojines y para hacer alguna actividad nos sentamos en el suelo con ayuda de los cojines o los sacamos al pasto, pero también ayuda cambiar porque el ambiente que tienes del salón contribuye también a una mejor disposición al aprendizaje y una mayor concentración y eso va a ayudar mucho a los estudiantes. La otra cosa que tienes que hacer es brindar ejemplo. O sea, tú tienes que ser el primero en ser más optimista, en pensar que podemos tener un futuro mejor, en ser una persona que trabaje en tus metas, en ser una persona que se mejora día a día, y eso lo perciben los estudiantes. Y cuando los estudiantes reciben un profesor entusiasta, motivado, dicharachero, simpático, creativo, los alumnos se van a contagiar. O por lo menos les va a costar más trabajo no ser pues más amables o ser más activos con ese profesor. Entonces tenemos que trabajar en nuestras actitudes, ¿no? Y aquí les recuerdo una frase que venía en ese famoso libro que no es nada académico, pero que es un libro que se llama Fish, Pescados en inglés, que es una historia, es un cuento que habla un poquito sobre cómo cambiar y dice, a veces nosotros no podemos escoger el trabajo, pero sí podemos escoger la actitud con la que hacemos ese trabajo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso y para un profesor, pues es fundamental hacerlo. Y bueno, otra cosa que tienes que hacer es involucrar situaciones de la vida real en los estudios de caso que tengas en tu materia. ¿Por qué? Porque así vas a ayudar más a los jóvenes, vas a ayudar más a los estudiantes a que ellos empiecen a trabajar y se acostumbren a trabajar como van a trabajar en su lugar, en su empresa, en su despacho, en su consultoría, en donde van a estar trabajando, ¿no? Entonces,
hacer práctico lo que estoy diciendo de analizar una realidad para encontrar posibles soluciones o alternativas, nos va a ayudar mucho y va a hacer que el joven también, al estar concentrado, va a dejar de pensar en otras cosas, va a empezar a motivarse, va a tener un sentido de logro, va a decir, lo puedo resolver, yo aporté, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos hacer. Y bueno, ya casi voy finalizando, casi. También nos tenemos que volver profesores inspiradores. Definitivamente, o sea, tú tienes que ser una inspiración. Y si quieren que se los diga de otra manera, tenemos que ser líderes en el salón de clases, ¿sí? Un líder inspira a otros. Inspirar al alumno, acercarlo a la materia, porque muchas veces ese desgano, así de que el alumno casi se duerme en la clase, ese desgano que tiene hacia la escuela o hacia tu materia o hacia todas las materias, significa que no hemos sabido decirle lo maravilloso que es nuestra materia, lo importante que es que él conozca lo que le estamos compartiendo. Entonces hay que inspirarlo, hay que acercarlo a la materia, a su carrera, que reconozca que las cosas que va a saber hacer son importantísimas para el mundo y que si él no se prepara, imagínense, mucha gente ahora durante el proceso agudo de la pandemia decía, bendito sea Dios que tenemos estudiantes de medicina, ¿no? O qué bueno que tenemos médicos, qué bueno que tenemos científicos que descubren las vacunas. Bueno, porque ahorita pasó una pandemia así, pero después también podemos dar las gracias porque tenemos mercadólogos, porque tenemos abogados, porque tenemos arquitectos. Es muy importante que ellos sepan lo importante que es allá afuera. Y tú, no es que te pongas una capa de superhéroe, porque a veces los superhéroes no existen, pero sí que tú seas una persona que inspira y que el alumno pueda decir, yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella. Y eso va a ser muy bonito, ¿no? Y va a ser muy bueno para ti. También otra cosa que tenemos que hacer es, y ya se los estaba anticipando en diapositivas anteriores, es ser un docente positivo y enseñar a ser positivo. Porque también, ¿no? O sea, si tú llegas al salón y tú eres el primero que está desmotivado, o tú eres el primero que les dice, ay, jóvenes, ¿para qué están estudiando si allá afuera está bien complicado el mundo laboral? La verdad es que yo ya no le veo sentido a esto que, no. Hay que tener una actitud realista, pero positiva. Positiva, porque eso se contagia, y siempre cuando un alumno tenga una reacción negativa, hay que buscar el lado positivo. Ustedes tienen que aprender a ser profesores que ven el vaso medio lleno y que además le ven muchas posibilidades, y si no hay una posibilidad, van a trabajar para crear. Eso es algo importante de contagiar a sus compañeros profesores y a los estudiantes. Y finalmente, quiero concluir recordándoles el privilegio que implica tener un lugar en la universidad, y me refiero a que se los digan a los jóvenes. O sea, una de las cosas que le tienen que decir al joven es, a ver, miren, les voy a platicar qué pasó un día. Tuve un grupo de alumnos que era bastante apático. Casi nunca me tocan grupos así, pero sí me llegó a tocar un grupo así. Y en la UNAM, ¿no? Y ustedes saben lo difícil que es un lugar en la UNAM, como puede ser un lugar en la UAM y en otras universidades, incluyendo a las privadas, ¿no? Entonces, ¿saben qué hice? Saqué a todos mis alumnos, les dije, a ver, vamos a salirnos todos del salón, dejen sus cosas y vamos a salir, ¿no? Y entonces a uno de los estudiantes que estaba más reacio a ser entusiasta, a estar en la clase, que era el más así apático, lo puse al principio de la fila y a los demás los formé atrás de ellos, ¿no? Entonces eran como 44 estudiantes, ¿no? Entonces ya cuando se terminaron de formar, yo me quedé en la puerta donde estaba el primer alumno y ya al último del final le dije, ya están todos formados. Sí, maestra, ya estamos todos formados. Y entonces les dije, bueno, pues ahora volteen, los que están aquí en la primera fila, volteen a ver a sus compañeros que están formados. Y ellos voltearon a ver. Y entonces les dije, fíjense ustedes, van a pasar los 5 primeros. Y entonces les dije, tú y tú van a pasar al salón, todavía no pasa. Y les dije, y volteen a ver a sus compañeros que vienen detrás de ustedes. Y les dije, ¿qué creen? Que todos los que vienen detrás de ustedes no van a poder entrar. Y entonces los regresé al salón y les dije, vean ustedes que detrás de ustedes se quedaron 40 sin lugar o más. Entonces tú eres un privilegiado por tener un lugar en la universidad, sea pública o sea privada.
Y tener ese privilegio te hace ser responsable del mismo y por lo tanto tienes que dar gracias porque tienes ese lugar y aprovecharlo al máximo. Y por otro lado, yo les digo, señores, señoras, ser docente es un privilegio y tampoco debemos de olvidarlo. Y bueno, pues yo con esto termino. Yo estoy a sus órdenes, yo soy Nancy Picasso Villaseñor. Aquí les dejo mi correo, les dejo mis 2 correos, me pueden encontrar en la red LinkedIn también como Nancy Picasso. Y pues ahora con mucho gusto dejo de compartir para que pues si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, y pues le regreso la cámara y el micrófono a la maestra Marta Sofía para ir cerrando esta parte. Espero haberles brindado orientaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por todo lo que nos ha compartido. Y sí tenemos algunos comentarios aquí en el chat que le iba contestando algunos, pero te leo los comentarios para que también tú nos des tus puntos de vista. Pues la maestra Andrea comentaba que es muy cierto lo que comentas. Ella trabaja con alumnos de tercero de secundaria. Le ha costado muchísimo porque a ellos les tocó hacer secundaria en pandemia, ¿no? Enseñaba y realizaba acompañamiento pedagógico mientras enseñaba también técnicas de estudio. No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, pues sí, definitivamente yo creo que algunos de los chicos ni niños más afectados, imagínense los niños de preescolar que vivieron su preescolar en pandemia, y los niños de secundaria sí es definitivamente complejo. Vamos a tener que trabajar con ellos mucho este tema de recuperar la esperanza y recuperar el entusiasmo, pero también hacerles saber que esa oportunidad de haber desarrollado sus clases a distancia es también algo nuevo, es algo novedoso, fue algo bueno, hacerles ver que también el haber manejado las tecnologías fue una oportunidad para ellos y que un aula virtual también tiene pues grandes aportaciones y que les permitió, a pesar de no estar en la clase presencial, poder continuar con la secundaria, pero sí definitivamente hay que trabajar con ellos mucho esta sociabilidad nuevamente y este sentido de la esperanza y de la creatividad. Gracias, doctora. También aquí hay un comentario de la maestra María Teresa Lechuga. Muy de acuerdo con todo lo expuesto, activar la resiliencia es fundamental. Sí, sí, definitivamente tenemos que trabajar mucho en eso. Miren, yo en lo personal lo he hecho y lo sigo haciendo y no porque haya pasado alguna cuestión catastrófica, sino porque creo que entre más, como les digo, es algo que traemos, pero que lo tenemos que activar, ¿no? Entonces creo que trabajar mucho con los chicos y los niños, los jóvenes sobre este asunto va a ser primordial porque eso nos va a permitir tener otra sociedad diferente a la que tenemos ahora y que las personas sepan que de una situación compleja podemos edificar, nos podemos levantar y podemos seguir adelante, ¿no? Sí, gracias, doctora. También otro comentario de la maestra Andrea, que nos acompaña desde Mendoza. La inteligencia emocional la trabajé muchísimo con los estudiantes y también me dio resultados muy buenos con estudiantes y padres de familia. Así es. Sí, también, bueno, yo quiero rescatar aquí, Sofi, un comentario que, bueno, que tiene que ver con esto de las inteligencias, pero que también aquí, en el chat nos decía Mario López que sería importante implementar en las preparatorias universidades los talleres de habilidades blandas y duras, ya que son herramientas exactamente, ¿no? Y son eso que les decía yo de la mochila imaginaria, ahí es donde nos tenemos que llevar puestas las habilidades blandas, y sí, yo creo que sí. Desde luego, en la medida de lo que cada quien pueda, contribuir en su materia, pero también ayuda que tengan todas las universidades, todas las escuelas preparatorias, creo que tienen ahora cursos de estos cursos extras que les dan, además de las materias, y creo que serían muy buenos espacios curriculares en donde se podrían trabajar estos cursos que ayudarían mucho y darían como una redondez al aprendizaje que obtiene el alumno en las escuelas, ¿no? Sí, excelente. Y aquí también aprovecho para hacer el comercial de nuestro cuarto ciclo de conferencias
y webinars. El ciclo de webinars estará enfocado precisamente en aprendizajes derivados de la pandemia, innovación tecnológica, pedagogías activas y el desarrollo de habilidades blandas centradas en el estudiante. Entonces, pronto Así ya es. estará la oferta y también pues, los invitamos a seguir participando en los webinars. Pues excelente. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí algunos otros comentarios. El profesor José Roberto, muchas gracias. Excelente ponencia, muy cierto. Lo primordial en cada docente debe ser el sentirnos privilegiados por ser docentes y sobre todo el amar nuestra labor docente. Felicidades, doctora. Como siempre, un placer escucharla. A Danieli Pérez. La semana pasada mis alumnos jóvenes de segundo año de bachillerato me comentaron que su esperanza de vida era de no más de 27 años. Me quedé muy sorprendida, traté de mencionar las oportunidades que tenían por delante, pero eran mayoría. ¿Qué hacer cuando esta desesperanza es colectiva? Sí, bueno, antes que nada, a Danelli, te saludo con mucho cariño. A Danelli fue hace muchos años, bueno, ya no le voy a decir que muchos años, porque si no le voy a decir que ya está muy grande, alumna. Y bueno, pues la verdad es que sí, te lo creo que hay jóvenes, les digo, no es generalizable, pero sí hay casos y qué terrible que los jóvenes piensen que no se dan más de veintitantos años. No, bueno, creo que hay que trabajar con ellos, lecturas, videos edificantes de cosas que ellos van a poder hacer a futuro. Y sí es muy importante que trabajemos ese espíritu de esperanza y de que ellos pueden cambiar también, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos hecho hace décadas cosas por el cambio climático, para evitarlo o para aminorarlo, la situación ahora sería diferente, ¿no? Entonces, todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas por el mundo y pues creo que es el momento de hacerlo. Así es que ánimo con esos chicos, pero sí hay que trabajar la materia que te toca, pero además trabajar con ellos esta parte esa esperanza en el futuro, ¿no? Sí, gracias, doctora. También tenemos la mano levantada del profesor Francisco Javier. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Antes que nada, Nancy, te felicito. De verdad no sabes qué honor volver a verte, volver a escucharte Gracias. y compartir también experiencias. Tal vez no fueron en pandemia o a raíz de la pandemia, pero creo que sí pueden servir. En alguna ocasión tuve un grupo que de verdad todos los maestros le daban la vuelta y pues me tocó. Entonces, particularmente recuerdo el caso de un chico que le pedías algo y te rezongaba. De verdad, no quería participar, no quería ayudar, no me preguntes, incluso hasta agresivo. Hasta que de Ujú. plano, en alguna clase ahí en Acatlán, en pedagogía, recuerdo que un maestro nos dijo, tal vez lo ubiques, es Espinaza, nos decía que le Ah, diéramos tiempo sí. fuera, ¿no? Pues de plano sí le di tiempo fuera y ya no lo volví a tomar en cuenta, pero para nada en la materia. Y solito empezó a acercarse, solito. Así es. Y ya conforme se fue acercando y que le fui dando responsabilidades, después era el que me lideraba el grupo, pero para hacer las cosas, no para no hacerlas. Entonces, creo que funciona. Y ahorita regresando de pandemia, ahí en Acatlán, en la carrera de actuaría, lo que les he pedido a mis alumnos es que lleven una piedra. No les digo de qué tamaño, nada más que lleven una piedra. Y obviamente hay unos que llevan una piedra chiquita y hay otros que llevan un piedronón, pero parte del ejercicio es que en esa piedra pongan todo lo que no les gusta, todo lo que sufrieron por la pandemia y que la traigan cargada una semana en su mochila, en la bolsa, Ujú. el pantalón, donde lo traigan. Y a la siguiente semana que tenemos clase, es cómo se sienten con estar cargando eso, que no les beneficia, no les ayuda, y se cierra con aventar la piedra y deshacerse de ella. Creo que ha funcionado bastante bien, también ha sido como muy terapéutico, el que puedan desahogarse, porque efectivamente tenemos alumnos que fueron afectados por esta parte de no poder socializar con sus amigos, pero también tenemos otros alumnos que fueron tocados todavía más fuerte porque perdieron a uno de sus padres o a su familia prácticamente, ¿no? Entonces, también hay que ubicar el contexto en el que están. Mil gracias, Nancy, por todo y nuevamente un gusto volver a saludarte.
Pues muchas gracias, Paquito, porque pues la verdad me da un inmenso gusto que en estos foros me encuentre nuevamente amigos, exalumnos, y qué buen tip, nos diste un ejercicio que se me hace buenísimo. Creo que, y además que sea una piedra, porque si la tienes que estar cargando, es como esto, ¿no? Como simbolizar todo eso que estás cargando y en el momento en que lo tienes que aventar o lo tienes que desechar, realmente ayuda, ¿no? También pueden hacer ejercicios de ese tipo con sus estudiantes o ponerles, les digo, estas clases no son clases perdidas. Pueden dedicar una clase, por ejemplo, a hacer una especie de relajación con música, y decirles que imaginen, por ejemplo, yo hice eso con mis alumnos, que imaginen que inhalan, ¿no? Inhalan un aire blanco de calma, de tranquilidad, y al exhalar sale de ellos un pequeño humo negro, y es todo lo malo que teníamos, lo estamos sacando, ¿no? Y eso también ayuda mucho, les da calma, y desde luego cuando haces este tipo de ejercicios, pues hay que también tener cuidado porque abrimos a los estudiantes, y habrá quienes se van a acercar como se acercaron con la Danelli o se acercan con Paco a decirte, ay, profesora, yo me siento muy mal, y entonces, bueno, hay que escucharlos en la medida que nos corresponda, y cuando vean que ya no pueden ustedes con esa orientación, canalícenlo con algún experto, con algún psicólogo, con algún psiquiatra, si es que es necesario, porque sí, como dices, Paco, también sí he conocido jóvenes que no han sido alumnos míos, pero sí me he enterado de personas que lamentablemente perdieron a varios miembros de su familia con esta pandemia, o a los dos papás o a los hermanos. Y bueno, no me quiero, bueno, me da escalofrío, no me quiero ni imaginar lo difícil que debe ser eso, pero que también es parte de la vida, y que pues tenemos que, no podemos decir que esos jóvenes se van a quedar ahí, van a tener que edificar de las cenizas, y lo van a poder hacer, pero tienen que tener ese apoyo de varias personas, ¿no? Entre ellos de nosotros mismos, ¿no? Gracias, doctora. Pues también aquí le dejan saludos. Marisol Molina dice que fue su profesora en Acatlán en pedagogía, y puedo decir que es increíble cómo integra a los alumnos en una clase, y bueno, ha tomado sus consejos para llevarlo a cabo con los alumnos en secundaria. También Andrea dice que le fascinó la conferencia, que muchas gracias. Excelente presentación de parte de Lourdes Cerrato. Muchas felicidades, doctora Nancy. Y Gracias. Araceli, muchas gracias por la magnífica ponencia. Es muy agradable saber que hay docentes aún con la positividad que tiene usted y comparte hoy con todos los participantes. Pues también Sí. en lo personal me quedo con ese mensaje de brindar ejemplo, motivarnos nosotros, ¿no? Y elegir la actitud que queremos vivir. Pues muchas gracias a todos y todas por sus comentarios. Y bueno, antes de terminar, quisiéramos pedirles un favor, los que quieran y puedan prender sus cámaras para tomar una captura de pantalla para nuestros reportes e informes. Los que puedan prender la cámara, les pedimos que la prendan un momento para hacer una captura de pantalla, por favor. ¿Listo, maestro Joaquín? Listo, muchas gracias. Sí. Gracias. No, pues Gracias. muchas gracias a todos por sus amables comentarios, por su escucha, porque aparte estamos en la hora de la comida. Bueno, no sé si ya habían comido, apenas van a comer, pero les agradezco mucho su atención. Pues nuevamente agradecerle al maestro Joaquín Hernández y a la maestra Marta Sofía Solís la confianza, la invitación. He estado muy contenta, y les digo que a quienes interesen, ya les hago aquí mi comercial, vamos a tener un curso con la UAM. El curso se llama Hacia una renovación de la práctica docente para la educación del siglo XXI, ¿no? Entonces, pues eso, este curso está abierto a todos los profesores de la UAM y a otros externos también, así es que si les interesa. Y de verdad, muchas gracias, maestro Joaquín y maestra Marta Sofía, por la invitación. A usted, doctora Nancy, no sé si el maestro Joaquín nos pueda leer la constancia que se otorga de parte de la universidad. Claro que sí. Y aprovechando, muchísimas gracias. De verdad es un tema muy enriquecedor para todos los que dedicamos algo de tiempo en la parte de docencia. Sobre todo ver este tipo de
temas en específico, nos ayuda a reflexionar sobre las nuevas prácticas que hay que seguir. Bueno, sin más ni más, la Coordinación de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, a través de Innovación Docente, otorga la presente constancia a Nancy Picasso Villaseñor por su invaluable apoyo como facilitador en el webinar Cultura del Encuentro, encontrar al alumno donde está, estrategias cognitivas para alumnos con dificultad en el aprendizaje durante el trimestre 22 otoño, Ciudad de México, 29 de noviembre de 2022. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y pues les recordamos que para obtener mayor información de nuestros ciclos de webinars y conferencias pueden visitar la página que les dejamos aquí en el chat. También ahí les pusimos el link donde pueden obtener la constancia de del evento de hoy. Y bueno, pues sin más les esperamos el próximo ciclo. Vamos a empezar en febrero un nuevo ciclo de webinars titulado Innovación Tecnológica, Pedagogías Activas y Desarrollo de Habilidades Blandas centradas en el estudiante, los aprendizajes derivados de la pandemia. Pues muchas gracias a todos y todas por conectarse hoy. Que tengan una excelente tarde.